Star Wars es mucho más que una saga de entretenimiento, es una saga que nos hace aprender cosas, incluso nos hace sacar enseñanzas de pequeños detalles. Y este es el caso de hoy, en el cual estaré haciendo un repaso muy breve de la historia de Alexander Kallus para centrarme en su paso de lo que es la fe a la razón. Así que es un vídeo un tanto distinto a los que suelo hacer, pero espero que lo disfrutéis. Así que nada, bienvenidos a bordo del Destructor 09. Si no queréis perderos nada de esta maravillosa información, acompañadme en este emocionante viaje a través del universo de Star Wars. Alexander Kallus nace en la capital de la por entonces República Coruscant, varios años antes de la invasión de Naboo. Con la declaración del nuevo orden por parte de Darth Sidious, Kallus se une a la Academia Imperial Militar del planeta. Aquí estudia bajo la tutela del reconocido almirante Wullf Yularen, quien le considera como uno de sus mejores alumnos. El joven Kallus se gradúa como el primero de su clase y se une al Buró de Seguridad Imperial, una fuerza militar secreta que persigue y elimina cualquier ápice de rebelión en la galaxia. Asciende hasta ser un agente de alto rango y obtiene el mando de su propio pelotón de soldados de asalto. Tiempo después se le encomienda lo que será una experiencia traumática para Kallus, la misión de Onderon. El planeta se encuentra en una situación caótica tras las guerras clon y el Imperio quiere poner orden. Sin embargo, durante una patrulla rutinaria, un mercenario Lasat que trabajaba para el brutal So Gerrera les embosca a él y a su pelotón, dejándole incluso inconsciente. Al despertar, no puede creer lo que ve en sus ojos. Sus hombres estaban siendo uno a uno despiadadamente asesinados por el Lasat. Kallus consiguió escapar, pero nunca olvidaría lo ocurrido, ni a la especie autora de dicha atrocidad, los Lasat. De hecho, es que este suceso le instaría a participar en la purga del planeta Lassan, dando la orden a sus tropas para usar disruptores de iones T7 contra la inocente población. El acto de un mercenario había condenado a su especie entera. Estos rifles son incluso prohibidos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por el Senado Imperial tras dicho genocidio. En esta masacre es de hecho donde Kallus obtiene su exclusivo fusil Bo, de las manos de un miembro de la Guardia de Alto Honor de Lassan, al que derrota él mismo. Tiempo después, el agente llega a trabajar con IG-88 para capturar al desertor imperial Han Solo, pero termina fracasando. Ya alrededor del 5 antes de la batalla de Yavin, Kallus viaja al planeta Lothar para dar comienzo a la mayor operación de su carrera. Tras una serie de ataques rebeldes, al Imperio le preocupa que la situación pueda ir a más. Kallus comienza entonces la caza de la tripulación del espíritu. Tras un par de intentos frustrados y de haber descubierto que Kanan Jarrus es un Jedi, Kallus por fin consigue hacer frente a uno de sus miembros, Zeb Orrelios. En duelo singular, Humano y Lasat luchan con sus fusiles Bo hasta que uno vence al otro. A punto de terminar el trabajo, Kallus es sin embargo detenido por Ezra Bridger. Por ahora todo fracasos. Y los fracasos no terminan aquí, sino que siguen y siguen, ¿vale? Hasta incluso llamar la atención del propio Wilhuff Tarkin. A lo que voy es que aquí estamos frente a un hombre que lo da todo por su causa. Un hombre que no le importa las veces que pierda, porque la victoria terminará siendo una compensación, incluso positiva en términos generales. Sin embargo, la degradación de los ideales y la fe de una persona pueden verse vulnerados frente a una situación en la que sus instintos primarios son los que toman las riendas de su mente. Y este, viajeros y viajeras, es el caso de Alexander Kallus. Tras una emboscada a los rebeldes, Zeb Orrelios y él
quedan ensartados en un conflicto cuerpo a cuerpo dentro de una cápsula de escape que termina siendo dañada por ambos combatientes. El daño resulta en el estrellamiento. Con una pierna rota, Calus se encuentra de repente en una cueva de la luna de Geonosis Varin, con su peor enemigo, un rebelde que encima es Lasat. Un trauma pasado hace que su odio hacia los Lasat se sostenga en una generalización indebida. Por otra parte, su creencia en un orden autoritario y vil al cual él mismo está sometido le hace detestar a aquellos que son libres y buscan en primera instancia la libertad. Esta es su ficha de entrada en la cueva. Veremos cuál es su ficha de salida. Como primer impulso, Calus trata de acabar con el Lasat que tiene enfrente, pero es en vano, está herido y no puede hacer gran cosa sin su arma, ¿no? Por su parte, Zeb no se enfrentaría a él, a no ser que fuera en un duelo debidamente honorable. Saca una estufita para calentarse en aquella gélida luna, y saca un transportador de la cápsula. Calus le sugiere contactar con el Imperio una vez reparado, pero Zeb sabe muy bien qué se hace con los Lasat que toma el Imperio. Calus, sin embargo, confiando en la justicia imperial, asegura que tendría un juicio justo. Zeb entonces se ríe ante este comentario y no le dan más importancia al tema. Entonces empiezan a hablar de la guerra, de cómo el Imperio arresta cada vez a más simpatizantes rebeldes, dice Calus, y de cómo la rebelión se expande con cada vez más simpatizantes, refuta Zeb. Ahora tienen que salir de aquella cueva, ya que no hay señal para contactar a los rebeldes. Sin embargo, un Bozami llega de pronto y, dudando de si disparar al Lasat o ayudarle, Calus recupera su arma y hace frente a la criatura gigante. Trabajando en equipo consiguen derrotar a la bestia, y Calus termina diciendo que el orden es que el más débil cae ante el más fuerte. Mosqueado, Zeb le pregunta entonces si eso es lo que había ocurrido en Geonosis. Calus responde que lo único que sabe sobre la población del planeta es que había desaparecido en algún punto. Él nunca había hecho preguntas sobre ello, concluye. Ante esto, Zeb le desvela la verdad, que el Imperio había exterminado a la raza entera. Calus se quedó atónito, preguntándose qué interés podía tener el Imperio en estas acciones. Poco después, el dúo acuerda trabajar en equipo para salir de aquella caverna y pedir ayuda. Fue entonces cuando hablan de la caída de Lassan, planeta natal de Zeb. Calus se justifica con lo ocurrido a su escuadrón en Onderon, mientras Aurelios le hace ver que no debe condenar a una especie entera por los actos de un solo individuo. El ascenso hacia la salvación da comienzo. Sin embargo, tan solo Calus consigue llegar hasta la cima sin que antes lleguen más Bonzami. Zeb está en apuros y el agente imperial puede aprovechar para deshacerse de aquel molesto rebelde. Sin embargo, ahora no es el desprecio lo que les une, sino el respeto mutuo. Calus dispara a los Bonzami y Zeb consigue salir. Calus, arrepentido de sus actos imperiales, confiesa no haber sabido lo que iba a ocurrir en Lassan, a lo que Zeb zanja diciendo que lo que ocurrió en Lassan se queda en Lassan. Finalmente, cada uno fue recogido por sus compañeros. El rebelde fue recibido con alegría por su tripulación, pero el imperial fue recibido sin alegría alguna ni preocupación. Entristecido, Calus se va a sus aposentos y se sienta a reflexionar. Ahora, aquel Lasat rebelde con el que ha colaborado no es el mismo de antes. Sus preconcepciones indebidas han sido totalmente atropelladas. Los Lasat no se merecen lo que les ocurrió. No son malvados ni despiadados, al contrario, pueden ser sumamente honorables y equitativos incluso con sus mayores enemigos. Esto naturalmente hace que Calus termine por unirse a la rebelión como uno de sus activos más valiosos del momento. Infiltrado entre las filas del Imperio,
Calus sigue contemplando la realidad de los hechos sin anteponer su fanatismo, y poco a poco va descubriendo que el imperio es todo lo malo que le había planteado Zeb Orrelios en aquella cueva instintiva que le hizo despertar de aquel sueño eterno que se hacía llamar Imperio Galáctico. Pero bueno, viajeros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like. Espero que os haya gustado este formato más de reflexión filosófica acerca de esta particular escena, ¿no?, entre Calus y Zeb, o más bien del personaje en sí. Así que bueno, suscribiros para no perderos nada de este fabuloso contenido y hasta el próximo vídeo.